Le doy la bien llegada a este espectacular espacio cargado de la mejor energía, a este maravilloso hombre, transformador de situaciones humanas, con quien he compartido unos momentos de luz y sabiduría espectaculares, quien me ha dado unos momentos de paz enorme y que soy una afortunada de haber compartido con él tanta sabiduría, tantas palabras, tantos ejercicios que nos han realmente cambiado. Él es Humberto Montes, es coach y facilitador egresado de la Universidad Central. También tiene estudios en teología, en gestal, en bioenergética, es Master Trainer en programación neurolingüística y bueno, es una persona maravillosa que, como les cuento, ha desarrollado su formación y experiencia entre Colombia y Venezuela. Así que, hola Humberto, cuéntanos cómo te encuentras hoy. Bueno, estoy muy feliz por aprovechar la oportunidad de compartir con todos ustedes y cumplir con ese propósito de vida que tengo, que es transmitir lo que ha sido mi vivencia, transmitir aquello que me ha funcionado y con toda la humildad y el amor de mi corazón, buscar siempre el camino para que eso nos funcione también a nosotros, a todos los que nos estén viendo en este momento y que le puedan sacar un provecho útil a cada experiencia de su vida. Qué rico, Humberto, me alegra muchísimo. Bueno, entremos en materia y es en el tema de las emociones. ¿Cómo es que Humberto Ujú. Montes llega al tema de qué es la emoción o para qué son este cuento de las emociones? Bueno, descubrí que el proceso emocional es un proceso que determina mucho quién es el ser humano, hacia dónde se dirige y sobre todo que a través del proceso emocional los seres humanos podemos dar saltos cuánticos y le llamamos saltos cuánticos a dar transformaciones profundas en nuestra vida sin necesidad de pasar como procesos rigurosos de conocimiento que siempre están vinculados a lo que hacemos desde el lado izquierdo del cerebro, que es conocer paso a paso cada cosa. En el proceso emocional y lo que vivenciamos, por ejemplo, en talleres como Liberándome del Saboteador Interno, es que muchas personas se pueden conectar con el perdón de situaciones dolorosas, el perdón de situaciones que han estado victimizando al individuo tal vez desde su infancia. Y el solo hecho de conectarte con la posibilidad de perdonar, de ver de una forma diferente aquello que te causó dolor, genera una transformación profunda. Entonces, básicamente, la emoción es la expresión que nosotros le damos en la vida a la energía que nos nutre, que nos da ese pulso, ese latido de nuestro corazón. Y esa expresión de esa energía a través de la emoción es lo que determina nuestra calidad de vida en cada uno de los ámbitos. Entonces, ¿cómo llego yo a este proceso? Dándome cuenta que el inhibir mis emociones, el no desplegar o el no conocerme, el no aprender a escucharme, determinaba mis resultados. Y fue así como, por ejemplo, en 1999 quedé en la quiebra, en el año 2006 volví a quedar en la quiebra, viviendo aquí en Venezuela. Y esto me llevó a hacerme preguntas profundas, a darme cuenta que tenía que replantear muchísimas de las cosas como que estaba haciendo para afrontar el día a día. Me di cuenta que había perdido mi capacidad de soñar, que básicamente nunca me había atrevido a tener sueños grandes porque no creía en mí. Y todo este proceso me llevó a pesar, además de ese replanteamiento de mi ser, de mi esencia, me llevó a aprender a mirarme de una forma diferente. Me llevó a aprender a mirarme como un creador de mis circunstancias. Y además de ser un creador, me llevó a buscar un camino. Y este camino lo encontré a través de la sanación de las emociones, a través de la sanación de mi historia, a través de la reconciliación con los protagonistas de esa historia y sobre todo la reconciliación conmigo mismo, que es lo que en definitiva me da la capacidad de poder gestionar mis emociones de una forma diferente. Vale, en muchas ocasiones yo te he escuchado que hablas mucho sobre el miedo. ¿Podríamos decir que el miedo es una emoción o no lo catalogamos así? El miedo tiene varias formas de ser interpretado, desde la filosofía ontológica que manejo porque me conecto mucho con ella. El miedo tiene dos características, es un estado de ánimo y también es una emoción. ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo se le llama a una emoción que nosotros vivimos en ella sin darnos cuenta, ¿sí? Y se convierte en una emoción cuando hay algo externo que nos gatilla
esa explosión emocional al sentir miedo. Por ejemplo, aquí en Venezuela es muy común que las personas escuchan una moto a lo lejos y se llenan de miedo. Entonces, se convierte en emoción, ese estado de ánimo, cuando inmediatamente empezamos a generar todas aquellas hormonas negativas, ¿sí? La adrenalina, el cortisol, y esas hormonas negativas nos hacen colocar en un estado de alerta. Entonces el miedo eh, obviamente es una emoción natural y biológicamente necesaria para el ser humano, porque a través de ella nosotros podemos colocar límites, a través del miedo nosotros vamos encauzando nuestro proceso evolutivo en función de unos parámetros que son sanos, no todos son dañinos. Sin embargo, ¿qué sucede en el proceso de aprender a manejar el miedo? Que al miedo tener el control sobre nuestros límites, pues nos está colocando un punto muy específico hasta dónde vamos a llegar. Por eso es importante revisarlos y apoyarnos para que el miedo deje de ser el catalizador o deje de ser el termómetro que guía nuestros pasos. Y hay una pregunta muy importante que yo invito a hacer a las personas. ¿Esto que estás haciendo lo estás haciendo desde el miedo o lo estás haciendo desde el amor? Porque hay dos grandes universos para el ser humano. El moverse desde el amor o el moverse desde el miedo. Y estadísticamente las personas hacemos más de un 85% de las cosas en nuestra cotidianidad motivados por el miedo. De hecho, por ejemplo, si tú a tu hijo le empacas su lonchera para que se vaya al colegio, tú podrías decir que lo haces desde el amor, pero en muchos casos eso se hace desde el miedo a que el niño no vaya a pasar hambre. Y es un límite muy fino, muy delicado, del cual no somos conscientes. Ahora, quiero hacer una acotación. No es ni bueno ni malo, sino que simplemente si tú tienes un hábito de moverte desde el miedo, el desgaste emocional, tu productividad, tu capacidad de ser tu mejor versión se va a ver limitada porque vivir desde el miedo es desgastante. Vivimos atemorizados, por supuesto, y nos victimizamos frente a la vida, que eso es una de las consecuencias naturales de vivir desde el miedo. Te victimizas frente a las experiencias que la vida te está presentando y al victimizarte, por supuesto, no vas a ser tu mejor versión, no vas a dar los mejores resultados y el amor en contrapeso con el miedo sí tiene la capacidad de darte mejores resultados. Así es. Humbertico, tú nos estabas hablando ahora sobre el saboteador interno. ¿Ese saboteador interno también es el miedo y llega a ser alguno rey o es simplemente el que nos coge esos miedos y el que nos pone a funcionar desde ahí? El saboteador interno es el conjunto de creencias que no nos dan buenos resultados. Okay. Es el conjunto de heridas de la infancia, de la adolescencia, que están allí presentes y que se encargan de nuestras conductas reactivas. Y es básicamente una subpersonalidad que nosotros tenemos que está dirigida más por el miedo que por el amor. Entonces, el papel protagónico del saboteador interno es mantenernos en una zona de confort. Y esa es como la prioridad de ese saboteador. Que todo lo que hagamos ya sea conocido, incluso el dolor. Hace muchísimos años, uno de los primeros libros de psicología que leí se llama Adictos a la infelicidad. Y en este libro se manejaba la tesis, la teoría, de que nosotros somos adictos a esas situaciones que nos causan dolor o a esas situaciones que son conocidas por nosotros, que aunque las podamos ver como negativas, como limitantes, como frustrantes, somos adictos a estar una y otra vez en esas situaciones y obviamente no nos permite avanzar. El saboteador interno se encarga de eso. Esa parte de nuestro ego que quiere mantenernos en ese lugar, que aunque sea molesto, fastidioso, doloroso, no nos da el permiso de ver algo nuevo. Y aquí también hay un saboteador interno que es el miedo al éxito, por ejemplo. El miedo a tener dinero, el miedo a tener, por ejemplo, el amor de tu vida y tener una bonita relación. El miedo a no ser lo suficiente en algún campo, en algún área de tu vida. El saboteador interno tiene una riqueza inmensa de posibilidades como para estar alerta, pero ¿para qué? Para mantenerte en ese círculo chiquitico que ha sido tu campo de acción, tu campo de movimiento. Entonces, gran parte de la maestría, lo que nosotros necesitamos crear es autoobservarnos
conscientemente, que esto yo diría que es la mejor herramienta que he podido desarrollar en mi vida, y es la autoobservación. Autoobservarnos conscientemente en nuestras conductas. Y para mí es muy importante eso. Y es el primer paso, ¿sí? El primer paso es mirarte continuamente, mirar tus resultados, evaluar qué está pasando en esta área específica de tu vida, por ejemplo, en las relaciones, en tu economía, en tu salud, en esas famosas peras, en tu paz, ¿sí? Y las 5 peras son la paz, las emociones, las relaciones, la adaptabilidad, tu capacidad de involucrarte con el mundo, de ser tu mejor versión en el mundo. Y por supuesto la salud. Entonces, al evaluar esos resultados nos damos cuenta en qué lugar estamos parados, cuál es nuestra posición ante el mundo. Y esto nos ayuda muchísimo, muchísimo a saber y a reconocer qué es lo que debemos hacer para salir de allí. Pero después de eso necesitamos pasar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es la fase de la humildad. Y es muy importante esto. Es muy importante la humildad radical, absoluta y permanente. ¿Por qué? Porque la actitud de la humildad es lo que te garantiza a ti que todas las experiencias que vienen a tu vida las vas a aprovechar en función de un aprendizaje que te va a ayudar a elevarte, a trascender. Pero si nosotros nos resistimos a los aprendizajes, entonces obviamente nos pasamos al otro lado y estamos en arrogancia, estamos en confrontación, estamos en rechazo. Y al estar en arrogancia, en confrontación y en rechazo, no permites ver cuál es el valor de lo que te trae a ti el problema, la situación difícil. Y absolutamente toda situación en nuestra vida trae una semilla de aprendizaje, que es lo que nosotros debemos tomar. Muchas veces pensamos que nuestro crecimiento espiritual, por ejemplo, puede estar en un retiro. Hay retiros famosísimos donde la gente se va 10 días y se introduce en aquel silencio a confrontarse con su diálogo interno. O también pensamos que está en la oración, que nos vamos a la India, nos vamos al Tíbet, etcétera. Y aunque si tenemos la posibilidad de hacerlo es una bendición, el gran maestro de tu vida está en aquellas cosas que cotidianamente tú rechazas, en aquellas cosas que cotidianamente tú juzgas y en aquellas cosas a las que le tienes miedo. Esas son las 3 grandes formas en las que los maestros de nuestra vida se expresan. Las cosas que rechazas, las cosas que juzgas y las cosas a las que le tienes miedo. Entonces, es muy bonito descubrir que la luz en nuestra vida llega a través de la oscuridad. Aquellas cosas a las que rechazas que siempre estamos juzgando. Por ejemplo, yo no tolero el trap, no tolero el reggaetón, o no tolero este vecino escandaloso, y ese vecino entonces aparece escandaloso. ¿Para qué? Para mostrarte que necesitas aprender a ser completamente humilde frente a esa situación, compasivo frente a ese vecino, que necesitas a lo mejor aprender a poner límites, ¿no? Porque a lo mejor escuchas en silencio y te molestas y eres incapaz de decir, vecino, por favor, bájale volumen a su música que estoy en una etapa de descanso y se escucha muy duro allá en mi casa. O sea, nos muestra muchísimas cosas, pero en lugar de nosotros, o lo que cotidianamente hace el común de las personas, es anatemizar las cosas diferentes, las cosas negativas. Y anatemizar es una palabra muy vieja que significa maldecir lo que es diferente, es decir, lo coloco por allá lejos, lo alejo, no me gusta, lo rechazo. Entonces, la gran lección que me ha servido a mí para poder desplazarme del Humberto que era al Humberto en el que me estoy convirtiendo poco a poco, es aprender a aceptar incondicionalmente que todas aquellas experiencias me traen una semilla de sabiduría que si yo las acepto con humildad, entonces me van a apoyar en mi crecimiento. Si yo las rechazo, entonces ¿qué va a suceder? Me va a doler la cabeza. Y no en vano nos duele la cabeza. ¿Por qué nos duele la cabeza? Porque nos está mostrando una actitud de rechazo frente a lo que la vida me está poniendo. Entonces la cabeza se resiste y por eso duele. Por eso es muy importante entonces esa palabra con la letra H, que es la humildad. La humildad para afrontar, para aceptar, para amoldarte y para integrar la sabiduría de lo que las experiencias dolorosas traen para ti. Súper. Así es. Uno inicia con la autoobservación y en una situación dada que de pronto uno no esté aceptando, que de pronto uno la quiera rechazar o que te moleste, ¿qué herramienta tú podrías compartirnos que en ese instante de la situación con esa emoción adentro, qué es lo mejor que se puede hacer?
Esa pregunta me encanta. Me encanta porque es el inicio de un proceso y de hábitos que debemos crear. Uno, lo primero que debemos hacer es ser muy compasivos con nosotros porque a la primera no vamos a reaccionar con amor, ¿sí? A la primera se nos va a volver a salir el reptil interno, ese pequeño diablito que todos tenemos y entonces vamos a reaccionar como habitualmente hemos reaccionado. Y es perfectamente normal, es decir, no debemos sentirnos incómodos o juzgarnos no sea así. Debemos primero aceptar, en primer lugar, aceptar desde ya que vamos a fracasar varias veces mientras aprendemos a hacerlo bien. Ese es el primer paso. Aceptar que vas a fracasar, aceptar que se te va a salir la piedra, aceptar que te vas a poner irónico con tu pareja, aceptar que no vas a saber manejar ciertas situaciones, cuando entre una cucaracha voladora a tu casa, aceptar que se te va a salir ese monstruo interno. Primer paso, aceptar. Lo segundo es crear un hábito y a esto le llamo yo palabras de rescate. Y para mí son muy importantes. De hecho, en mi libro El triunfo del alma, yo coloqué una gran cantidad de palabras y frases de rescate y me di a la tarea de colocar esas palabras y esas frases allí porque literalmente esas palabras son las responsables de la persona en la que me he convertido. Es decir, de todos los desplazamientos que he hecho en mi vida, de pasar de estar en la quiebra 2 veces a tener la vida que tengo en el día de hoy, es responsabilidad de que me convertí en un usuario habitual de estas frases. Entonces, ya sabemos que el primer paso es ser compasivos con nosotros y tenernos mucha paciencia. El segundo paso es respirar cuando estés enfrentando la situación y enfocarte en respirar varias veces y mientras estás respirando vas a utilizar vale, cuenta 3, 2, 1. Entonces, respiramos. Y mientras estamos respirando, comenzamos a detener nuestro cuerpo. Y mientras detenemos nuestro cuerpo, es muy importante que no le prestes atención a lo que en tu mente está sucediendo. ¿Sí? Porque en tu mente puedes estarte diciendo esto, quiero golpear, quiero gritar, quiero agredir. ¿Sí? Puedes estar con esa necesidad reactiva de responder ante la situación y el estímulo que estás viviendo. En lugar de hacer esto, vas a comenzar a decir una frase de rescate. Una de mis favoritas es esta: yo soy más grande que esta situación. Otra puede ser, yo soy capaz de superar esto. Otra puede ser, yo tengo los recursos para salir adelante de esto. Cualquiera de estas 3 frases te sirve, pero debes repetirla verbal o mentalmente. Cualquiera de las 2 que sea posible, lo vas a hacer de esa forma. Y lo repites verbal y mentalmente hasta que sientas que tu cuerpo se ha estabilizado. Eso es muy importante, ¿sí? Y una vez el cuerpo se estabilice, sigues repitiendo la frase y mientras repites esa frase, vas visualizando que comienzas a sentirte agradecido por eso que pasó. No importa si te chocaron el carro o si vieron que te colocaron los cachos, o sea, cualquier situación, por difícil que sea, por fuerte que sea, este procedimiento, que obviamente al principio no va a ser así, va a ser costoso, va a ser difícil, va a ser dificultoso, poco a poco comienza a convertirse en un hábito. Pero es un primer paso para desprogramar algo que nosotros necesitamos entender. Y uno es que nosotros no vivimos la vida para juzgarla, sino para aprender de ella. Entonces, las situaciones que vienen a nuestra vida no están para ser juzgadas como buenas o como malas, entre otras cosas porque el bien y el mal no existen. El bien y el mal son solamente el resultado de la interpretación de lo que haces desde la vida según la posición que tú tengas ante el suceso. Pero el bien y el mal es solamente una interpretación subjetiva que está determinada por las limitaciones conceptuales de lo que tú interpretas como experiencia de vida. Por supuesto que siempre vamos a interpretar como negativo, como malo, algo que es diferente a nuestras expectativas. Pero hay que entender esto y eso nos va a ayudar, va a ser un bálsamo muy bonito para nosotros. Y es que cuando algo no cumple nuestras expectativas, es porque nuestras expectativas son muy bajitas, son muy pequeñas. Y la vida trae una bendición adicional para nosotros y esa bendición adicional se va a acelerar si tú aprendes a utilizar esta otra fórmula que para mí es esencial. Y
Si ustedes se pueden dar cuenta, para mí el proceso de que el hombre se rescate a sí mismo de sus pruebas pasa por procesos de lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje es importante? Yo sé que algunas personas que me han visto en algunas conferencias ven cómo hago un ejercicio que se llama el test muscular, un ejercicio de la kinesiología. Y en él vemos como personas que pierden su fuerza al utilizar palabras destructivas, dañinas hacia sí mismo o hacia otras personas. Entonces, el lenguaje codifica y condiciona la respuesta biológica de nuestro cuerpo, pero también codifica y condiciona la respuesta energética espiritual de nuestra alma. Entonces, si nosotros aprendemos a tener maestría en el lenguaje, vamos a tener maestría de absolutamente todo lo que nos pase en la vida. Y por eso es muy importante, porque a través del lenguaje nosotros podemos alinear nuestros recursos en función de la consecución de objetivos específicos. Pero si nosotros dejamos que el lenguaje sea lo que sea, o que pase lo que pase con nuestro lenguaje, pues nuestros recursos no van a ser aptos, no van a ser los mejores. Entonces, esta otra fórmula para mí es una de las más importantes y quiero compartírselas porque tal vez puede parecerte en este momento que es una fórmula muy elevada, pero quiero decirte que es perfectamente posible llegar a esto si tomas con determinación el ejercicio cotidiano de llegar a eso. Y es agradece y bendice todo lo que te suceda, sobre todo aquello que no te gusta. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a recordar esta premisa. La vida siempre es neutral, ¿sí? Pero desde esa neutralidad yo dejo que me afecte o no en función de mis expectativas o del lugar que estoy ocupando en el mundo. Si yo me doy el permiso de agradecer y bendecir todo lo que me pase, aunque no lo entienda, aunque sea diferente, yo estoy acelerando el proceso de darme cuenta la sabiduría que esa experiencia está trayendo para mí. Pero si yo me resisto y me opongo a lo que me está sucediendo, empuño mis manos y me enfrento a eso como un boxeador, pues entonces, ¿qué va a pasar con esa situación? Se va a hacer grande, se va a hacer más fuerte, se va a hacer más contundente y se va a cumplir la máxima del gran sabio Lao Tse, que él decía, entre más fuerte esté la madera, más duro le cae el hachazo. Por eso la humildad de la que les mencionaba anteriormente es indispensable en este proceso. ¿Para qué? Para entonces ir más rápido y acelerar. Y yo lo he comprobado en múltiples ocasiones en mi vida, en las que, por ejemplo, reacciono de una forma negativa frente a algún evento, me detengo y empiezo a trabajar la humildad, a trabajar esas frases de rescate que les he mencionado, e inmediatamente me doy cuenta cómo no solamente yo estaba equivocado, sino que eso que me estaba pasando me estaba preservando de una situación dolorosa en mi vida. Por eso es muy importante hacerlo así. ¿Cómo hacemos para explicar a las personas que está bien que exista una neutralidad en la vida, que es realmente es así en tranquilidad y paz que debe transcurrir? Sin embargo, van a existir emociones que nos sirven de indicadores para autoconocernos o para autoliderarnos en el proceso. ¿En el proceso de qué? De mi reacción, de mi impulsividad, de cualquier situación que yo no sepa manejar. Va a existir esa emoción, sin embargo, no quiere decir que haya perdido mi paz, no quiere decir que ya no pueda ser neutra, sino que es solamente un indicador. Y es un indicador y es una bendición además. Y es una bendición porque te estás dando cuenta del lugar que estás ocupando en este momento. Y la invitación que quiero hacerte es a que no te sientas o a que no te menosprecies porque tus resultados no sean óptimos. El proceso de crecer es un proceso que dura toda la vida. Y no importa el lugar emocional o de conciencia en el que tú creas estar, jamás vas a estar en el lugar más alto, porque nunca hay un límite para el crecimiento del alma, de la conciencia y la sabiduría del hombre. No existe límite. Entonces, hay algo que es muy bonito y es que vamos a aprender a ahorrar el punto de partida y a bendecir el punto de partida, desde dónde estamos saliendo en este momento. Entonces, no importa si eres una persona que tiene poca educación, una persona que tiene pocos recursos, una persona que está empezando y está escuchando mis palabras por primera vez. No importa, el lugar de partida hay que bendecirlo, hay que honrarlo, hay que agradecerlo, porque este lugar de partida es esa plataforma de lanzamiento de ese ser maravilloso que nosotros somos y en el que nos estamos convirtiendo. Crecer
crecer duele en la medida en que nosotros nos oponemos a las lecciones que trae eso. Entonces, mirarnos con compasión, mirarnos con ese cariño profundo, como se le mira a un bebé recién nacido. Por ejemplo, tú no te molestas con un bebé porque se hace popó en los pañales o porque se vomitó encima o porque se orinó. Simplemente sabes que es un bebé que hace lo que puede con lo que tiene, ¿cierto? El bebé no tiene otros recursos y por eso hace eso. Eh, lo mismo vas a hacer contigo. Tus resultados en este momento son tal cual lo que tú eres internamente. Por eso esas emociones que se expresan solamente son un, una pauta o una marca que te están diciendo, este es el punto de partida del cual tú vas a avanzar de ahora en adelante. Por eso la humildad es importante, porque entonces reconoces, observas con compasión lo que te está pasando y comienzas a caminar en dirección a eso. Y este es otro objetivo muy importante. ¿Qué es, en qué te quieres convertir o qué es aquello que tú quieres alcanzar? ¿A dónde quieres llegar? Si tú tienes claro eso, que te vas a convertir en un ser de sabiduría, que te vas a convertir en un ser con una maestría de sí mismo muy grande, pues eso es lo que tú vas a alcanzar. Pero debes ser muy específico en saber qué es lo que quieres. ¿Para qué? Para que le des la orden a tu inconsciente y tu inconsciente trace esa ruta y tú puedas llegar a través de esa ruta a la meta que te has trazado, que te has planteado. Ese tema del inconsciente, ese tema que a veces las personas desconocen, esas creencias que estaban ahí, ¿lo manejas a través de meditaciones o a través también de la misma repetición de las frases conscientes para que el desarrollo emocional esté mucho más equilibrado? Sí, la meditación es importante. Para mí es muy práctico porque vivimos en una cultura occidental donde meditar se puede hacer difícil dado nuestros hábitos o la estructura de vida que tenemos. Entonces, mi invitación es hacer lo que hice conmigo. Por ejemplo, una de las tareas a las que me propuse cuando me di cuenta del lugar que estaba ocupando en el mundo fue aprender a domesticar mi inconsciente. ¿Y domesticarlo por qué? Porque el inconsciente ha sido programado en función de todas las historias y todos los eventos que tú tienes hasta este momento, ¿sí? Pero sucede que el inconsciente es la puerta de entrada a un poder que está por encima de nosotros, que es el poder que nos conecta con el cosmos o como la mayoría de las personas llaman Dios. Por eso es importante aprender a domesticar el inconsciente y no dejar que el inconsciente trabaje de una forma desordenada o aleatoriamente como nosotros lo conocemos. Entonces me di la tarea de domesticarlo y, por ejemplo, cuando me di cuenta que mi principal problema era financiero o mi relación con las finanzas, mi relación con la prosperidad y con la abundancia en mi vida, me puse a la tarea de domesticar esa parte de mí que no estaba en sintonía con esa prosperidad, con esa abundancia. Y comencé a repetirme una frase: yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Y lo repetía continuamente una y otra vez, hasta que el inconsciente se encargó de entender eso, de creerlo y de mostrarme los resultados tangibles en cada una de las experiencias de mi vida. Y esos resultados tangibles que se fueron expresando en cada una de las experiencias de mi vida se generaron en función de eso, en función de que me di el permiso de domesticar eso. Entonces, la meditación obviamente es una herramienta poderosa, valiosa, y el que tenga el hábito, el que lo pueda hacer, por favor hágalo. Sin embargo, para los que estamos en ciudades grandes o tenemos vidas bastante complejas, hacer decretos, declaraciones continuas, es uno de los mejores recursos que te vas a encontrar para optimizar y para desatar esa virtud que está dentro de ti. Súper interesante, Humbertico. ¿Esa misma meditación la recomiendas en algunos casos cuando es guiada? O sea, algunas que se escucha la voz, que tú puedes concentrarte como para facilitar el proceso y terminar después ya uno concentrándose en respiración o en naturaleza o en pausar la mente. Porque lo que tú dices es verdad, todos no nos han enseñado mucho a cómo hacerlo, cuántas veces hacerlo. ¿Cuál es el indicador ahí? Entonces, ¿cómo lo empiezas a hacer más fácil? ¿Cómo lo recomendarías? Sí, yo recomiendo muchísimo hacer meditaciones guiadas. De hecho, en los talleres las hacemos con mucha frecuencia.
Y sé que hay muchísimos recursos disponibles en las redes sociales, en YouTube, donde puedes obtener eh, esta herramienta que es muy poderosa. Sin embargo, la meditación guiada tiene un límite y es la estructura de la meditación como tal. Entonces, inicialmente las vamos a utilizar, pero si tú después sientes que quieres dar un paso más allá, pues puedes crear tu propia meditación o generar tu propia forma de meditar. Generalmente la más básica y la más poderosa es meditar en tu respiración, 1 hora diaria, todos los días, sintiendo tu respiración, cómo entra, cómo sale, sintiendo esa respiración. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este camino y este proceso se camina de una forma más efectiva y le sacamos mejores resultados si lo caminamos junto a otros. Y cuando digo junto a otros me refiero a que si tú tienes la posibilidad de tener acceso a un profesional de alguna disciplina terapéutica en la que tú creas, en la que tú te sientas en confianza, busca ese apoyo. Busca ese apoyo. ¿Por qué? Porque hay una serie de heridas, una serie de procesos inconscientes, una serie de hábitos que a través de una conversación de coaching tú puedes descubrir y puedes sanar, que de otra forma te tardarían tal vez toda una vida y no lo verías por ti mismo. Y el gran secreto de las personas que nos dedicamos a esto y que podemos mostrar resultados tangibles, porque esto se trata de coherencia, es que en algún momento de este camino buscamos apoyo en alguien que nos ayudara a tener una visión diferente, que nos enriqueciera y que nos nutriera. Entonces, esta es mi gran invitación y es una invitación seria, responsable y sobre todo profesional que como terapeuta yo les hago a todas las personas que nos están viendo. Si tú tienes la posibilidad de buscar un buen profesional, una persona que te ayude en tu caminar, invierte ese tiempo y esos recursos, porque esto te ayuda literalmente a dar saltos cuánticos. Esos saltos cuánticos los damos en función de poder ver cosas que no veíamos, de poder entender cosas que no entendíamos y de avanzar de una forma más enfocada y más poderosa hacia nuestra meta. Humbertico, ¿tienes alguna otra técnica, herramienta? Ahora, por ejemplo, nos estabas hablando de tu libro, El triunfo del alma. ¿Tienes alguna otra técnica que tú digas para la emoción, esto es lo que más funciona? Sí, y esta otra técnica es salirnos del ego y convertirnos en servidores, ¿sí? Porque cuando una persona se enfoca en servir, se da cuenta que sus problemas no son tan grandes. Cuando una persona se enfoca en apoyar a otros, se da cuenta que tiene los recursos y tiene la capacidad y tiene todo el talento y la virtud interna para trascender cualquier limitación que esté viviendo. Entonces, servir, apoyar a otros o mirar a los demás no como unos pobrecitos, sino mirarlos como personas que están viviendo lo que están viviendo porque les corresponde, pero colocarnos en ese lugar en el que a la vez estamos siendo apoyados por otras personas, pero nosotros también nos ponemos al servicio de otras personas, nos va a ayudar a dar saltos enormes, enormes, porque nos ayuda a conectarnos con el amor incondicional, que esta es la gran herramienta. Yo les podría decir que una de las cosas que más bendigo en mi vida es la capacidad o el saber y el reconocer que la vida es neutra y poder vivir la mayor parte de mis días desde esa neutralidad. Esto me genera muchísima paz, me genera muchísima paz. Pero para otras personas, ayudarse a conectarse con esa paz o poder conectarse con esa paz pasa por procesos de reconocer al otro ser humano como un legítimo otro y darse cuenta que todo lo que el otro le está pasando es parte de algo que necesita vivir, pero también es parte de una historia que él no puede evitar porque le toca vivirla. Entonces, servir a esas personas que están en necesidad, aprender a amarlos sin juzgarlos, aprender a dar lo mejor de nosotros, nos ayuda a ablandar nuestro corazón, porque básicamente el corazón de las personas se ha endurecido y ese corazón se ha endurecido en función del maltrato que hemos recibido, se ha endurecido en función de no saber y no entender el por qué y el para qué del dolor. Se ha endurecido en función de haber creado corazas y mecanismos de defensa que nos han servido en algunos momentos,
pero después nos damos cuenta que nos vamos quedando aislados, nos vamos quedando solos y nos vamos quedando sin recursos o sin quien ni siquiera nos escuche o a quien escuchar. Por eso, salirnos de esa pequeña cueva que hemos creado, donde solamente vemos lo que nos pasa a nosotros, y darnos al mundo a través del servicio, nos ayuda a expandir y ampliar nuestra visión. Y nos ayuda a expandir y ampliar nuestra visión con propósitos nobles y sublimes. Y nos damos cuenta que absolutamente todo lo que pasa en la vida es medicina. Y que cuando sana un hermano, también te sanas tú. Que cuando ves que otra persona logra algo que no había logrado, también tú lo estás logrando. Entonces, esto nos ayuda a dar saltos cuánticos, nos ayuda a acelerar y nos salimos de ese pequeño círculo de egoísmo en el que vivimos, en donde solo vemos nuestros límites y donde solamente vemos nuestros propios intereses, pero no aprendemos a ver y enriquecer nuestra mirada con la mirada de otros, que también nos puede alimentar. Súper interesante. Danos un ejemplo de cómo la vida es neutral, cómo llegas al punto de decir realmente es subjetivo toda la emoción que yo tengo y realmente la vida es neutral. Mira, es muy bonito saber, por ejemplo, que no existe la muerte, ¿sí? Y que nosotros estamos acondicionados a no reconocer la muerte o a ver la muerte como algo dañino, como algo negativo. Asimismo, el bien y el mal no existen. Y les voy a dar mi ejemplo más personal. Cuando yo observo a esas personas que nos estafaron en el año 2006, lo único que puedo sentir es gratitud en este momento y bendecir a esas personas porque gracias a ellas yo me vi forzado a salir de mi zona de comodidad y trasladarme de Colombia, que es mi lugar de origen, a vivir en Venezuela, en donde he desplegado mi carrera, en donde he alcanzado una gran cantidad de logros muy bonitos que me han transformado y me han ayudado a ver la vida de una forma diferente. Entonces, en ese momento, por supuesto, ¿qué hacía? Quejarme, ¿por qué no sucedió esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? Y pues por supuesto no entendía, entonces el proceso se hizo dificultoso, pero es neutral en función de qué, que eso que me pasó me iba a traer una bendición. Entonces no era tan malo como yo lo veía, al contrario, era una gran bendición. Y muchas personas que pierden sus trabajos, lo que les está pasando es que la vida le está diciendo, mi amor, usted puede hacer algo más grande que aquello que está haciendo. Usted tiene la oportunidad de abrirse a mejores cosas, de aquellas para las que su mente cree estar condicionado o cree estar diseñado. Entonces, cuando la vida no te dé los resultados que tú estás esperando, recuerda que tiene preparado algo mejor para ti. Por eso me atrevo a decir que la vida es neutral y por eso, por ejemplo, no creo en la muerte. Y no creo en la muerte, ¿por qué? Porque lo único que sabemos es que vamos a pasar de plano y la vida está perfectamente diseñada para que nosotros hagamos trascender nuestra virtud y le entreguemos esa virtud al mundo. Y cuando nosotros logramos pasar de este plano y nos conectamos con la sabiduría, van a pasar varias cosas muy bonitas. Uno, nuestra muerte no va a ser dolorosa, no va a ser traumática, por el contrario, va a ser una transición que la vamos a disfrutar muchísimo, ¿sí? No vamos a tener esos apegos de, ay, dejé a mis hijos solos, dejé a mi familia sola. No, vamos a tener una conciencia, esto se llama conciencia cósmica. Vamos a conectarnos con una conciencia que es la forma de pensar del mundo y vamos a ver todo desde un punto de vista muy amplio, entendiendo que todo es perfecto, que no hay nada que juzgar, absolutamente nada. Entendiendo, por ejemplo, que aquella persona que en teoría te causó daño, es una persona a la que tú le habías causado daño en una vida anterior. Y nos damos cuenta de que la vida es matemáticamente exacta. Y entender esto, deslastrarnos de que no existe el bien y el mal, es una de las mejores liberaciones que vamos a tener en nuestra vida. Por supuesto, nuestro ego nos puede estar diciendo, no, es que el mal existe, existió Hitler, existen los delincuentes, existió la gente que vive en la guerra, que hace masacres. Pero cuando nos conectamos con la conciencia cósmica, descubrimos que todo sucedió para una razón en particular. Hasta la muerte más dolorosa tuvo un propósito. Por eso la actitud de agradecer y bendecir todo aquello que esté pasando te va a ayudar a despegar de tu ego y conectarte
con la grandeza de la sabiduría. ¿Por qué nos sentimos mal? Porque todavía no entendemos. Vamos a sentirnos bien cuando la sabiduría llegue a nuestra puerta y podamos ver lo que aún no hemos visto. Listo, muchas gracias. Para finalizar, cuéntanos cómo quieres darle las últimas palabras a las personas que nos están viendo. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, les agradezco infinitamente por llegar hasta este punto, porque han escuchado todas aquellas palabras que les lancé. Quiero decirles que hay algo que es muy importante. Confíen siempre en ustedes mismos y en la sabiduría que hay dentro de ustedes. Pero es fundamental que hagan lo siguiente. Pidan esa sabiduría. Sí, pidan. Y hagan oraciones como esta en su mente. Yo pido que mi sabiduría se expanda. Yo pido que mi sabiduría se despliegue. O yo soy una fuente inagotable de sabiduría. Yo soy una fuente inagotable de amor. Yo soy capaz de ver más allá de lo presente y reconocer la esencia de la semilla de amor y de sabiduría que trae esta situación para mí. Todo el tiempo estén en esa oración continua. Hay una oración que yo hago con mucha frecuencia y es la oración de la paz del maestro Francisco de Asís. Y aunque la connotación de esto puede sonar religiosa, no lo es. Es una de las mejores formas de gestionar nuestras emociones y de desvictimizarnos de nuestra posición frente a la vida. Y la oración de San Francisco de Asís dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, déjame sembrar amor, donde haya ofensa, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, y donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es al dar que recibo y es al perdonar que soy perdonado, y es al morir que renazco a la vida eterna. Entonces, si ustedes escuchan atentamente mis palabras, se dan cuenta que es una posición frente a la vida en la que yo me convierto en generador de todo lo bueno, de la bondad, de la virtud, de todo lo que es bonito y lo que le da sentido y sustancia a la vida. Y cuando me convierto y asumo esa posición frente al mundo, no te quepa la menor duda que todo el universo se va a aliar contigo para que tú despliegues todas estas virtudes frente al mundo. Y una persona que despliega ese tipo de virtudes ante el mundo, siempre, siempre, siempre le va bien. Siempre hace los mejores negocios, siempre se relaciona con las mejores personas, siempre encuentra las mejores oportunidades para disfrutar de la vida y de todo lo que la vida le esté presentando. Pero debe ser algo continuo, todos los días, hasta el último los días de tu vida antes de morir, que en tu palabra y en tu mente haya una oración de ese tipo. Yo soy un ser de sabiduría y yo soy un canal de esa sabiduría, yo soy un canal de ese amor. Y pido ver desplegado ante mí la bondad del universo para poder sanar y bendecir a todos los que estén enfrente mío, porque cuando sana mi hermano, yo también sano. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por esta valiosa información, porque yo sé que va a llegar a muchos corazones, a muchas personas y van a poder tomar acción frente a esas emociones que se nos presentan en el día a día. Muchas gracias, que estés muy bien. Agradecido a ti, bueno, agradecido a Javier y mi corazón con ustedes y siempre para servirles. Gracias.